preguntas claves cada vez que nosotros somos expuestos a información. Primero, ¿hacia dónde me está dirigiendo la información que estoy recibiendo? ¿Hacia dónde me dirige? ¿Cuál es la finalidad de aquello de lo que leo, de lo que escucho, de lo que aprendo? Si todo comienza con la revelación de Cristo, pues yo tengo que poder guardar, cuidar lo que entra por mis oídos, lo que ven mis ojos y aquello a lo que yo soy expuesto. La segunda pregunta que me tengo que hacer es, ¿lo que estoy recibiendo contiene vida? Primero, ¿a dónde me dirige? Y segundo, ¿contiene vida? ¿Cuánta vida está contenida en eso que yo estoy recibiendo? La pregunta es, ¿cómo sabemos nosotros si lo que recibimos contiene vida? Porque no es un asunto de que nosotros nada más lo digamos, sino cómo nosotros personalmente lo sabemos. Lo sabemos porque habrá en nosotros un aumento de la realidad de Cristo. ¿Ya? Y ese aumento de la realidad de Cristo va a producir en nosotros tres cosas particulares. Número uno, conocimiento, sabiduría e inteligencia espiritual. Pablo ora eso por la iglesia en Colosas, para que ellos crecieran en todo conocimiento, sabiduría e inteligencia espiritual. Pero él dice qué es lo que sucede después que eso pasa. Él dice, para que crezcáis en el crecimiento que da Dios. ¿Vio? ¿Cómo es que el crecimiento que da Dios se produce en nosotros? Él no está hablando de números. El contexto de ese capítulo es la preeminencia de Cristo. ¿Vio? O sea, el crecimiento que da Dios tiene que ver con un aumento en nosotros, con una capacidad espiritual que se traduce como conocimiento, inteligencia y sabiduría espiritual. Luego él nos dice qué produce en nosotros ese tipo de conocimiento. Él dice, para que sepamos lo que debemos hacer, para que llevemos fruto en toda buena obra. Por lo tanto, si esto no antecede, entonces nosotros podemos estar envueltos en obras que no son de Dios, provocando un crecimiento que no lo ha dado Dios y como consecuencia desgastados y cansados porque no contiene vida. Si contiene vida, habrá un aumento, habrá un crecimiento, habrá una expansión que nos permite cada vez más entender con mayor precisión esto que Dios se ha propuesto en Cristo, que es tener una familia de hijos que sean conformados a su imagen. ¿Vio? Esa es la finalidad. A ese proceso, Pablo le llama el propósito eterno de Dios. ¿Vio? El propósito eterno, aquello que era la intención de Dios, lo que Dios siempre quiso, lo que Dios siempre ha deseado. Ahora, ese propósito está compuesto por dos cosas. Las dos cosas que ese propósito está compuesto es, número uno, que para que ese propósito se pudiera dar, todas las cosas tenían que ser reconciliadas. Todas. Es lo que Pablo dice en el capítulo 1. Las que están arriba y las que están abajo. Ese propósito es ya un acto realizado. ¿Vio? En Efesios capítulo 1, Pablo presenta la intención de Dios, pero en 2 de Corintios capítulo 5, él muestra cómo esa intención se cumplió y dice, Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con él, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, nos ha dado a nosotros ahora la palabra de la reconciliación. ¿Vio? Por lo tanto, el propósito es un acto realizado. O sea, no es que Dios va a cumplir su propósito,
Su propósito está realizado. Su propósito es un acto consumado en Jesucristo, porque la reconciliación de todas las cosas es en Jesucristo. Es en Cristo que usted y yo hemos recibido dos cosas: la palabra de la reconciliación y el ministerio de la reconciliación. ¿Vio? ¿Qué es la palabra de la reconciliación? La proclamación del evangelio. ¿Qué es el ministerio de la reconciliación? El evangelismo. Es traer a los hombres a lo que ya está reconciliado en Dios. Por lo tanto, ese acto está realizado. Pero hay otro aspecto del propósito que se está dando, y es la conformación de los hijos. ¿Vio? La reconciliación y la conformación de los hijos es lo que hacen completo la manifestación del propósito. De nada sirve que todas las cosas estén reconciliadas y los hijos no hayan sido conformados. Y los hijos no pueden ser conformados si las cosas no fueron reconciliadas. Por lo tanto, en Cristo ya es un acto consumado que es independiente de nosotros. Usted y yo no estábamos allí. Pero la conformación de los hijos es una participación que tenemos nosotros. Y en esa participación nosotros colaboramos con Dios, en esa obra de conformación. Por lo tanto, la obra de la conformación es un proceso. Diga conmigo, un acto y un proceso. ¿Cuál fue el acto? La reconciliación. ¿Cuál es el proceso? La conformación. El poder de adentro afuera ver esa expresión. Romanos 8:29, ya lo hemos leído, pero creo que nos hace bien refrescarlo, porque lo que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre todos o entre muchos hermanos. El pastor Peter nos habló de esa palabra, la voy a repetir: sin morfos, tener la misma forma que otro, ser semejante a. Y como él dijo, esta palabra solamente se utiliza en dos versos de la Escritura, en Romanos 8:29 y en Filipenses 3:21. Ahora, si este propósito eterno que Dios se había propuesto en sí mismo, de predestinar, es una palabra compuesta: pre antes, destino fin, de preparar el fin de antemano para los que estuvieran en su Hijo, entonces lo que significa es que la finalidad de todo lo que Dios hace es que reproducir una familia de hijos que se parezcan al Hijo. Ya esto no es un misterio, eso es a lo que Pablo le llama el misterio que ha sido revelado. ¿Bien? El misterio que estaba revelado. Lo que estuvo oculto en generaciones pasadas. Pablo dice ahora, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Entonces, la finalidad de todos los tratos de Dios con nosotros, ojo con esto, es que nos lleguemos a parecer a su Hijo. Pastor, yo no sé qué es lo que Dios quiere conmigo en este proceso. Yo le voy a decir y no me voy a equivocar: conformarlo a la imagen del Hijo. ¿Lo entendió? Usted y yo no podemos caminar por esta tierra. ¿Qué será lo que Dios quiere hacer conmigo? Yo no me explico. Pues se lo estoy explicando: conformarnos, porque ya Él lo dijo. Eso no es que yo me lo inventé, ni Él lo dijo. La finalidad de todo lo que Dios quiere hacer es conformarnos. Pero eso no comenzó cuando usted entró a una prueba, o cuando usted está pasando por una dificultad, o cuando usted vino al conocimiento de Cristo. Eso no comenzó allí. Eso comenzó desde antes de la fundación del mundo. Esa es la intención del Padre: conformarnos a la imagen de su Hijo. Ahora,
El tema es que su hijo no es como nosotros. Un detallito interesante. Su hijo no es como nosotros. Pablo describe al hijo como un espíritu vivificante. Y él lo dice en 1 Corintios 15, 45 al 49. Leámoslo. Así también está escrito, fue el hecho el primer Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante, mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales, y cual el celestial, así también los celestiales. Así que, como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Ese aleluya. ¿Cómo se logra esto? ¿Cómo traemos nosotros la imagen del celestial a la tierra? Porque ya vinimos con la imagen del terrenal, ¿sí o no? Seguro, usted se parece a su papá o a su mamá, usted tiene rasgos, características, ya lo vimos, personalidades, tendencias, usted tiene ciertas marcas que trajo de su casa de origen, eso es de la tierra, todo eso es de aquí. ¿Cómo llega a nosotros esa imagen del celestial? La Biblia describe ese proceso como una transformación. ¿Vio? La conformidad al Hijo es lo que el Padre quiere hacer en todos. ¿Cómo el Padre logra lo que quiere hacer en todos? Transformando a los hijos. Por lo tanto, la finalidad para todos es igual. La manera en cómo Dios lo logra es diferente. Por eso hay situaciones que son a la medida hecha para usted. ¿Vio? Son a la medida hechas para usted. Pablo vivió cosas que eran a la medida hechas para él. Las cosas como las vivió, como las enfrentó, como las manejó, como respondió a ella. Él nos dice qué fue lo que hizo posible que eso fuera. Él lo editó todo porque él sabía que en medio de aquello que él estaba viviendo, su propósito se cumplía en él. Él estaba siendo partícipe de ese proceso de transformación. En 2 Corintios 3:18, entonces, ¿qué nos dice el texto? Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. Pero ya nos acaba de decir que la imagen a la cual estamos siendo conformados es celestial. No es de aquí de la tierra. La imagen no es que usted se parezca a Jesús el judío, es al Cristo eterno. O sea, no es que usted ande por ahí con un kipá, con un tualit, que usted ahora necesita parecerse a Jesús judío porque ese es el hombre a quien Dios no lo está convirtiendo en el modelo del Jesús judío, sino en Cristo el resucitado. Por eso él dice, el cual es espíritu vivificante. No es que solo espíritu, es que la distinción de ese espíritu es que da vida. Es que es vivificante. Y Pablo dice aquí que estamos mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Cuál es el contexto? Que Moisés tenía un velo. Por eso dice, cuando se conviertan al Señor, el velo les será quitado y miramos a cara descubierta. Por eso en la ley nadie fue transformado. La ley no tenía el poder para transformar a nadie. El propósito de la ley, Pablo nos dice cuál fue, por causa de las transgresiones.
¿Qué hacía la ley? Le ponía nombre al pecado para que la gente supiera qué era lo que los estaba matando. Pero venido Cristo, el velo es quitado. Y ahora usted y yo, la palabra allí es contemplar a cara descubierta. Por eso la mayor bendición que usted puede recibir en el nuevo pacto es que sus ojos han sido abiertos y usted puede mirar cara a cara como en un espejo está siendo transformado. Aleluya. Mire, mire el proceso como comienza. Se quita el velo. Se descubre. ¿Por qué Moisés tuvo un velo puesto? Porque él subió al monte una sola vez y en aquel monte su rostro resplandeció. Cuando llegó abajo, la gente lo vio y vio la gloria de Dios en su cara. Subió al monte y ya la gloria no estaba. Ahora se tiene que poner un velo. Por eso es que Pablo dice, nosotros no como Moisés, no andamos. No estamos allí queriendo aparentar que tenemos la gloria cuando no está. Por eso dice, cuando se conviertan al Señor, el velo es quitado y ahora estamos siendo transformados de gloria en gloria. Mis amados hermanos, la gloria no es algo que baja y desciende. La gloria es aquello que hemos recibido, Cristo en nosotros, la esperanza de la gloria. En ese proceso de transformación es continuo, es activo. Transformado es metamorfo, que significa pasar de una forma a otra. Ese somos transformados, en el griego está en presente continuo. Lo que está diciendo el texto es, estamos siendo transformados. ¿Vio? Estamos siendo transformados. Es un proceso, no un evento. Venga a este evento que usted va a ser transformado. Usted no va a ser transformado en el evento. Usted quizás es un pujadito un poquito más en el proceso, pero este proceso no termina. Este proceso nunca va a terminar hasta que seamos revestidos con inmortalidad o ya se nos acabó el tiempo acá. Pero es un proceso de toda la vida. Por eso es que estamos siendo retransformados. Por lo tanto, esto es una experiencia continua, no una emoción pasajera. Si usted no va a levantar un día y va a decir, yo siento que el Señor me está transformando. Porque al otro día lo que puede sentir es que Dios está por allá en un sitio bien distante. Porque las emociones son así. ¿O no? Usted no se ha levantado y dice, wow, como me ungió el Señor ayer en el retiro. Y al otro día amanece medio deprimido. ¿Sí o no? Yo creía que estaba con... A todos nos ha pasado. Por eso si usted circunscribe su vida en Cristo a una emoción del momento, será el creyente más inconstante en todos sus caminos. Porque eso va y viene. Está mal sentir, uy, yo me siento hoy, tacho, así. Yo y el Señor somos así. Chévere. Asegúrese que cuando no lo siente así, sepa que es así. ¿Vio? Eso nada más es lo que tiene que asegurarse. Que cuando amanece uno de esos días que usted no sabe si es lunes, si es martes, si llueve, que escampe, si hacerse rolo, dejarse el moño. Usted no tiene idea de qué día está porque está en una situación. Sepa usted que no es que el Señor lo dejó, ni lo abandonó, ni lo dejó a un lado, ni ya no tiene un... Sépalo bien que usted es el mismo hijo que está siendo conformado por medio de una transformación y eso que está viviendo es parte de la experiencia. ¿Vio? Es parte de la experiencia. Ese día, usted la primera, pastor, puede orar por mí, que yo me siento vacío, que no tengo, que yo no sé qué me pasa. Y el pastor con mucho amor le va a decir, sí, vamos a orar. Para la segunda vez el pastor le dice, no, tranquilo, que eso es parte del proceso. Para ayudarle. Pues yo le llego a hacer creerlo a usted que cada vez que usted se sienta, si usted necesita mi oración, lo estoy conectando a alguien y no a él. La primera sí, seguro, uno identifica un bebé.
¿Ah? Es un bebé, venga, hermano, padre, cúbrelo. Y la segunda, no, ya no. Esto es lo que está pasando. Soporta el momento, sométete bajo la mano poderosa de Dios. Hay que enseñarle. Porque entiendo yo que en esta parte de Estados Unidos no queremos una guardería de niños evangélicos. ¿Sí o no? Sino hijos maduros. Hijos maduros que avancen en su proceso. Ese proceso, entonces, no es una emoción pasajera. Ahora, pregunta, ¿de qué forma, si transformar es pasar de una forma a otra, right? ¿De qué forma, entonces, nosotros estamos siendo transformados? ¿Cómo pasa ese proceso en nosotros? Por definición nada más entendemos que algo que está siendo transformado está pasando entonces de una forma a otra forma. Note, cuando nosotros entendemos esa dinámica de que la finalidad del propósito de Dios es conformarnos a la imagen de su Hijo, y para Dios lograr eso nos está transformando, 5 cosas se nos van a aclarar en nuestra vida. Escríbala por ahí porque esto le va a ayudar a abrir las cartas de Pablo. Recuerde, cuando usted está leyendo a Pablo, usted está leyendo al apóstol que se le dio la revelación post-resurrección. Pedro encontró esto muy difícil de entender. Muy difícil. Las cosas que escribe nuestro hermano Pablo son difíciles de entender. Sin embargo, la predicación de Pedro fue poderosa. ¿Para quién? Para los judíos. Seguro. Pero cuando Pablo recibe la revelación del Cristo resucitado, cuando Pedro lo leía así, Dios mío, yo no entiendo esto. Si usted está leyendo, cuando lee a Pablo, el hombre que se le revela con mayor claridad y precisión quién es la iglesia de Jesucristo. No qué es, quién es. Porque la iglesia en la escritura no tiene definición, lo que tiene es una descripción. Se parece a esto. Se parece como un edificio que están construyendo. Se parece como un templo de piedras vivas. Se parece como un cuerpo que está allí funcionando y las coyunturas y los tuétanos. Se parece como un ejército. Se parece como una familia. Nunca te da una definición. Lo que te dice es una descripción. ¿Por qué? Porque a la iglesia usted no la puede encajonar. Porque todas las comparaciones con iglesia están hechas con organismos vivos. Nunca con nada muerto. Todo es vivo. Es más, cuando Pedro habla de lo que Dios está construyendo, dice, pero es un templo de piedras vivas. 5 cosas pasan cuando esto. Número 1, la respuesta a la pregunta de cómo estamos siendo transformadas es la razón por la cual Pablo escribe. La razón por la cual Pablo escribe. Segundo, explica el propósito de la salvación. Primero, la razón por las cuales Pablo escribe las cartas a las iglesias. Segundo, explica el propósito de la salvación. Tercero, explica el propósito de las pruebas. Cuarto, explica el propósito de la iglesia. Y quinto, explica el propósito del por qué nos congregamos. Imagínense. Explica las cartas, explica la salvación, explica las pruebas, explica la iglesia y explica por qué nos congregamos. En algún momento, mis amados hermanos y hermanas, usted se ha encontrado en una situación donde usted se ha preguntado, ¿qué está haciendo Dios a través de todo esto? ¿Se ha encontrado allí usted? ¿Se ha hecho esa pregunta? ¿Qué quiere Dios detrás de todo esto? ¿Qué es?
¿Cuál es el propósito? ¿Qué es? Usted siempre la ha tenido tan fácil que nunca se ha tenido que hacer esa pregunta. ¿Cierto? Y es aquí, mis amados, donde estas dos palabras de Pablo explican todo. La razón por la cual escribió, la razón de la salvación, la razón de las pruebas, la razón de ser iglesia, la razón de congregarnos. Y es precisamente porque somos y estamos siendo transformados. Ojo, somos y estamos siendo transformados. Eso explica todo el Nuevo Testamento. La razón por la cual Pablo tiene que corregir las deficiencias de las iglesias que él fundó es precisamente porque el proceso de transformación se vio afectado. Por eso, la razón por la cual la iglesia es solícita en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz es porque una iglesia donde no hay unidad y donde no hay espiritualidad es una iglesia que aborta el proceso de transformación. La razón por la cual hay que disciplinar personas, hay que traer orden, hay que corregir deficiencias, es porque si se permite que siga todo en desorden, altera el proceso de transformación. Por lo tanto, cuando entendemos la transformación, entendemos el porqué de tantas cosas que están sucediendo en nuestro desarrollo y en nuestra formación. Pablo, que es un perito en esta materia, nos enseña en sus cartas, particularmente Primera y Segunda de Corintios. Yo quiero animarlos a que después de esta conferencia, por los próximos 3 meses, usted lea Primera y Segunda de Corintios a la luz de alguna información que le quiero compartir hoy. Su entendimiento de esas dos cartas, que son una cátedra en la vida del Espíritu, cuando encontramos deficiencias en nuestro desarrollo. Esta iglesia es como un rayo X a una vida espiritual. ¿Vio? Es como usted pone una fractura y le van a sacar una placa y en la placa usted va a ver dónde es que están las roturas. Eso es lo que es Primera y Segunda de Corintios. Es una cátedra en qué sucede en la vida de una persona que ha abortado el proceso de la transformación. ¿Qué lo detiene? ¿Qué lo retrasa? ¿Qué lo impide? ¿Qué lo aborta? Por eso es que en esas dos cartas, Primera y Segunda de Corintios, ¿qué usted va a encontrar allí? Escríbalo porque esto es para que lo estudie luego. Dos humanidades. Dos humanidades. Segundo, dos tipos de hombres. Tercero, dos especies. Dos humanidades, dos tipos de hombres, dos especies. ¿Y qué hace Pablo entre el uno y el otro? Le clava la cruz. Ojo, entre uno y el otro, Pablo establece la cruz en el medio, queriendo decir que el factor que separa y divide a una cosa de la otra es la cruz. Una vez la cruz está en el medio, hay una separación completa que es identificable, que es precisa. Y él dice en Primera de Corintios, ponga esta cita allí, Primera de Corintios 2, 1 al 2, así que, hermanos, cuando yo fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotras cosa alguna, sino a Cristo y a este crucificado. Por lo tanto, cuando Pablo llega, que se entera que esta iglesia que había abrazado el evangelio, que habían recibido el mensaje, que lo habían recibido a él como un enviado de Dios para sus vidas. Cuando él se entera que en esta iglesia empiezan a haber una serie de deficiencias, él habla de 7 deficiencias que están presentes en esta iglesia. Entre ellas el intelectualismo, la subestimación de los hermanos, el no discernir el cuerpo de Cristo, el pecado que no se estaba corrigiendo, los conflictos que había entre ellos, la separación de los ricos y de los pobres.
él escribe, ¿para qué? Para que ellos supieran qué era lo que le estaba afectando en su avance. Por eso la carta, con todas esas deficiencias, él comienza hablándole quienes ellos son en Cristo. Él no comienza como empezamos nosotros, desgraciado, tanto que yo te he ayudado y mira cómo te está. Él no comienza así. Nosotros comenzamos así a corregir la gente. Él no. Lea el capítulo 1 para que usted vea la belleza de lo que es un padre apostólico, identificar la naturaleza de sus hijos aun cuando están errando. Esto es una cátedra. Esto es una cátedra. Es más, lo quiero leer allí con ustedes para que usted pueda apreciar esto un poco. Búsquelo allí. Bueno, no tengo allí. 1 Corintios 1, léalo luego para que usted tenga una idea de lo que eso representa, cómo este hombre les llama ojitos, cómo les llama santificados. Pero si esta gente tiene un desorden en la iglesia, esta gente lo que tiene es totalmente una actitud hasta contra él. Lo acusaron falsamente, le dijeron que era un oportunista, que estaba interesado en lo de ellos. Sin embargo, él se acerca a ellos como Dios los veía. Esto es una lección para nosotros en el siglo XXI, hermano, que tenemos nuestro librito negro. El que me la hizo, ya tú verás, como yo poco a poco lo saco hasta que se tiene que ir. ¿Ah? La manera de nosotros trabajar con nuestras cosas, hermano, estamos muy lejos de estos modelos. Demasiado de lejos. Demasiado de lejos. Nos faltan millas para poder vivir a la altura de esta paternidad, No me cuque. Entonces, ¿qué hace Pablo? Pone la cruz y separa. ¿Qué separa? Dos humanidades. ¿Qué separa? Dos órdenes. ¿Qué separa? Los que pertenecen a lo natural y a lo espiritual. Magistral lo que va a pasar aquí ahora. Porque esto es navegar en la vida del espíritu. Cuando usted lee 1 y 2 de Corintios, va a encontrar que todo se resume en uno o en el otro. Por eso usted va a encontrar que hay dos edificios. Usted va a encontrar que hay dos tipos de obra. Usted va a encontrar que hay dos tipos de fruto. Usted va a encontrar que hay dos tipos de hombres. Usted va a encontrar allí que hay dos tipos de ministerio. Uno que condena y da muerte, uno que justifica y da vida. Usted va a encontrar que hay uno que es destruido y el otro que se salva. Usted va a encontrar que las obras de uno serán quemadas, pero las de otros pasarán por el fuego y serán aprobadas. Él habla de dos tipos de cosas. Y quiere que estos corintios identifiquen, porque eso era lo que estaba abortando el proceso. Eso era lo que estaba deteniéndolo allí. Para eso, él describe que todos los seres en el planeta, y esto es lo que a mí me sorprende de cómo estos apóstoles, por la iluminación del Espíritu, recibieron esa precisión. Hay dos humanidades, y él presenta una como natural, y la otra la presenta espiritual. Y él lo dice en 2 de Corintios 2, 11 al 16. Vayan allí conmigo, léanlo o escríbanlo en sus notas. ¿Están aprendiendo algo hoy? Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el espíritu de Dios. Y nosotros, diga, nosotros no hemos recibido, ojo con esto, no hemos recibido. ¿No hemos qué? ¿Qué no hemos recibido? Él lo dice, el espíritu del mundo. Por lo tanto, usted no se le puede meter un espíritu del mundo. Porque él dice, no lo recibimos. El espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios para que sepamos. ¿Ah? O para que sintamos. Para que sepamos lo que hemos. Aleluya. Lo cual también hablamos. Usted no puede hablar de lo que no sabe.
¿Vio? Por lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas de humana sabiduría, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero no es juzgado de nadie. ¿Por qué? ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros, diga, nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Quién tiene la mente de Cristo? Nosotros, no yo. No yo. Yo puedo creer que estoy bien y el cuerpo discernir que estoy equivocado. Pero como nosotros vivimos en Estados Unidos, es que ese es mi derecho. Yo creo lo que a mí me dé la gana. Tremendo, ¿no? Como si la vida del espíritu se sometiera a la Constitución de Estados Unidos. Si usted cuando viene a Cristo, usted no puede ser primero americano y después cristiano. Eso no funciona así. En esta Constitución, usted no tiene derecho, es esclavo. Pero es un esclavo de un amo que no lo va a castigar, que no lo va a doblegar, que no va a abusar. Es un amo que lo va a llevar a crecer, a ser conforme a la imagen de su hijo. Que dijo que él vivía para hacer la voluntad de su padre. Ese tipo de esclavo yo quiero ser. Usted va a estar sometido a un padre que lo va a disciplinar. Pero no es como la disciplina de las iglesias, que te castigan. Aquí es para que participes de la santidad del Padre. Wow. Entonces, note como este modelo. Por eso es que esta transformación, yo no necesito la iglesia para crecer en Cristo. ¿Que no qué? ¿Que no qué? Usted no necesita la iglesia para estar en Cristo, pero para crecer en Cristo. Porque la mente de Cristo no opera en uno, opera en todo. Opera en el cuerpo, no solo en un individuo. Yo no tengo la mente de Cristo. Ese rollo, yo tengo la... No. En mí se puede expresar una expresión de la mente de Cristo, pero la mente de Cristo no es el patrimonio de ningún hombre, es el patrimonio del cuerpo. Por eso es en plural. Nosotros tenemos. Por eso es que Pablo le dice, pero si entre ustedes no han podido juzgar. ¿Lo vio? Entonces tenemos esa mente de Cristo. Luego en el capítulo 3, verso 1, Pablo introduce otro aspecto. Primero él dice, hay hombres que son naturales, otros son espirituales, y luego introduce el tercero y él lo llama carnal. Y allí él dice que estos carnales son hermanos. Lo dice. ¿Lo dice o no lo dice? Déjalo conmigo, mire, de manera que yo hermanos. ¿Ah? Los endemoniados que yo no sé qué le pasa. No. Hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Note que él identifica y clasifica al ser humano en dos tipos de humanidad que se expresan en tres niveles de existencia. No importa raza, no importa estatus, no importa academia, no importa educación, no importa IQ emocional ni intelectual, no importa dónde esté, todo ser humano se encuentra en uno de estos dos y o puede manifestar una de estas tres realidades en su vida: natural, espiritual o, en este caso, que es una alteración a la genética del cuerpo, carnal. Porque el carnal, como vamos a ver, está en dos lados. Note, diga natural, diga conmigo espiritual y diga conmigo carnal.
¿Cómo sabemos que un hombre es natural? ¿Cuáles son las características de un hombre natural según él lo describe? Escríbala por ahí porque esto le va a ayudar un montón con el primo ese que cree que sabe más de Dios que usted. ¿Oye? El hombre natural no conoce a Dios. Gálatas 4:8. No es agradecido. Romanos 2:21. No tiene ningún deseo por Dios. Romanos 3:11. No ama a Dios. Primera de Juan 4:10. No tiene fe en Dios. Juan 3:18. No tiene temor de Dios. Romanos 3:18. No adora a Dios. Romanos 1:21. Resiste la verdad. Primera de Tesalonicenses, segunda de Timoteo 3:8. No recibe las cosas del Espíritu. Primera de Corintios 2:14. Desobedece la verdad del Evangelio. Segunda de Tesalonicenses 1:8. Romanos 5:10 es enemigo de Dios. Mire eso. Ese es el hombre ¿qué? Natural. Como ese hombre natural tiene una condición que lo identifica, que es la muerte, ese hombre también tiene unas actitudes. Pablo y los apóstoles las describen y dice que está lejos de Dios. Efesios 2:17. Es culpable delante de Dios. Romanos 3:19. Está condenado por Dios. Juan 3:18. Está bajo la ira de Dios. Juan 3:36. Está ajeno a la vida de Dios. Efesios 4:18. No tiene a Dios en esta vida. Efesios 2:12. Y sufrirán, dice 2 Tesalonicenses 1:9, pena de eterna perdición. Esa es la condición del hombre natural. Ese hombre natural puede ser intelectual, súper educado, súper amable, súper cariñoso, cariñosa, una persona promedio. Pero eso no es lo que se está debatiendo. Lo que se está debatiendo es en cuál de las dos humanidades existe. ¿Está en Cristo o está en Adán? Si está en Adán, su final es muerte, separación de Dios. Si está en Cristo, su destino es vida para ser transformado a la imagen de su Hijo. Es la importancia de saber eso. Porque luego él dice que el espiritual discierne todas las cosas. ¿Qué es lo que este tipo sabe? ¿Ah? Que lo pone sobre una clase de humanidad sobre la otra y dice, a este nadie lo puede juzgar. Porque él discierne las cosas, dice, y las acomoda lo espiritual a lo espiritual. Y eso no es ser raro, porque hay gente que cree que espiritual es raro. Eso son malas mañas aprendidas. Usted no ve a esa gente así en Walmart. Son malas mañas aprendidas. Yo no me estoy burlando, es que si no lo decimos, el nuevecito dice, Dios mío, yo quiero ser así espiritual. No, no seas así de espiritual. Eso no tiene nada que ver con espiritualidad. Espiritualidad no es ser raro, es parecerse a Cristo. Ser espiritual no es ser raro. Ser espiritual no es, yo tengo una palabra. Ser espiritual es ser raro. Son cosas que uno vio cuando se está formando, que está bien tierno en esto. Y a eso uno lo describió con poder. ¿Vio?
poder no es echar fuera demonios. Poder es perdonar al que te ofendió. Por eso el poder en el nuevo pacto no es la manifestación de una señal. Es la manifestación de una vida crucificada. Eso sí que requiere poder de Dios. ¿Me explico? Eso sí, por eso él decía, porque él fue crucificado en debilidad, pero vive por el poder de Dios. Asimismo nosotros que somos débiles, pero vivimos por el poder de Dios en nosotros. Esa es la gran diferencia. Seamos poderosos y atemos y soltemos y la gente peleado entre ellos. Eso no es poder. Poder es cuidar lo que Dios ama. Es perdonar cuando es complicado, hermano. Y tampoco es perdonar porque alguno dice, yo tengo la fuerza. Eso tampoco es perdonar. Pablo nos dice por qué es que perdonamos. Perdonad los unos a nosotros como Él. Por eso algunos de ustedes que todavía no han podido soltar ese perdón, se sienten condenados. Te quiero libertar en este momento. Tú jamás vas a poder en tu voluntad crear el perdón de Dios para otro. Tienes que poder primero ser iluminados en la manera en que fuiste perdonado. En que fuiste perdonado. Nunca me le diga a una persona, tú no estás bendecida porque tienes amargura en su corazón, porque usted no está en esos zapatos. Usted no sabe lo que esa persona ha dolido, ha sufrido, el trauma que ha cargado. Enséñele cómo el Señor te amó y deje que porque el fruto del ser entendido en el perdón de Dios es cuál, que el Espíritu nos va a llevar también, Padre. Si tú me amaste así, yo voy a liberarme de esta carga y yo voy a perdonar como tú me perdonaste. Eso es un proceso. Por eso en esta humanidad hay unas características. Hay unas características que Pablo nos dice, mire, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Gálatas 6:1, hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Por lo tanto, el hombre espiritual es totalmente opuesto al hombre natural. ¿Por qué? Porque este hombre ha nacido del Espíritu. Ha nacido del Espíritu. Este hombre tiene al Espíritu Santo habitando en él, llenándolo, guiándolo, empoderándolo. Este hombre, a través del nuevo nacimiento, la misma vida eterna de Dios le ha sido impartido y ahora Cristo es su propia vida. Su propia vida. Cristo es la razón de su existencia. Este hombre participa de lo que Pedro le llama de la naturaleza divina. ¡Wow! Este hombre espiritual manifiesta a Cristo en su vida, en su carácter, en su conversación, en su conducta. Por lo tanto, este hombre espiritual, ¿qué ha hecho? Ha recibido a Cristo por la fe. Se ha rendido a Cristo como Señor y ha hecho de Cristo su propia vida. ¿Vio? Lo recibe por la fe. Paso inicial, lo que nos enseñaba el pastor. Pero ahora no solamente se quiere quedar ahí. Ahora quiere vivir bajo otro gobierno. Él ha hecho de Cristo su Señor. Pero ¿cómo puedo yo vivir bajo otro gobierno sin la vida de ese rey? Tengo que hacer del rey mi propia vida. Y eso es más fácil leerlo que vivirlo. Porque en ese proceso de transformación, hacia allá es que apunta. Hay algunos de nosotros que la obra del Señor en nosotros ha tenido que ser tan intensa que al final tenemos que decir, me rindo. Ya haz lo que tú quieras. ¿Qué es lo que Pablo está persiguiendo de esta gente? No sigan tratando de hacerlo en su fuerza. No sigan tratando de producirlo en su energía. Lo vamos a ver ahora. Luego él dice que este hombre tercero está el hombre carnal. De manera
que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños. En Cristo Jesús os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo, no sois carnales. ¿Qué distingue al hombre carnal según la Escritura? Bueno, siendo heredero de todo, no entra a sus privilegios. Siendo heredero de todo, constantemente entristece al Espíritu Santo. No tiene apetito por las cosas espirituales. Son la gente de temporada, que están 6 meses encendidos, que si usted lo deja se enganchan el abanico ese dando vueltas de lo gozosos que están. Y después 4 semanas empiezan por al frente, después van por la mitad, después se sientan allá, después terminan allá afuera. Son gente que no son consistentes, que no muestran una perseverancia en el Señor, que no se han rendido a Cristo completamente, que no tienen a Cristo en la conciencia de la vida de Cristo en ellos. Especialmente si nuestra vida en el Señor ha sido caracterizada por lo que siento, por lo que me gusta, por lo que yo creo que debe de ser. ¿Ve? Pues cuando vienen las cosas que resisten eso, las fórmulas que no trabajan, se desaniman y retroceden. Y eso es lo que desgasta en el ministerio. Por eso uno tiene que discernir dónde está cada persona. Porque usted no puede sembrar. Miren como Pablo dice, les quise hablar como a maduros, pero me doy cuenta que no puedo. ¿Cuál es nuestro gran reto? Que nosotros hablamos esta palabra como si todos fueran maduros. Y obvio, ¿qué hace un niño cuando oye una responsabilidad para el cual él no está listo para responder? La disminuye a su estado. Por eso hay gente que oye el mensaje de la gracia y piensa que se le está diciendo que puede vivir como le dé la gana porque ahora está en la gracia del Señor. Eso es un niño manejando una verdad espiritual transformadora. Usted le habla del reino y si le hablaron del reino y le dijeron que el reino es casa nueva, carro nuevo, ropa nueva, billete en el dinero, porque si tú estás en el reino tú no deberías de vivir de esa manera. Tremendo, ¿verdad? Tremendo. Y allá va, se embrollan, se meten en deuda, viven en una casa que no pueden pagar, un carro que no pueden pagar. Yo prefiero llegar en Uber aquí, pero vivir madurando en Cristo, que llegar en un carro último modelo, para que la gente diga, es como la gente que anda con carteras caras, pero por dentro están vacías. Mi amor, ¿a quién tú vas a agarrar con eso? La compraste allí en la esquina de Nueva York, en la calle China. Acá entre nosotros, ¿no? Estamos en familia. Tremendo. Gucci por fuera y pela por dentro. La manera en como nosotros fuimos expuestos al mensaje va a determinar cómo respondemos. Si para nosotros reino es eso, si para nosotros poder en la vida espiritual es estar cancelando y declarando y atando, y yo cancelo y yo suelto y vuelvo y se le desata y vuelvo otra vez y hay que soltarlo y vuelvo otra vez y que... Usted está toda la vida en ese torbellino de cosas, toda la vida, toda la vida. Y cuando está en una congregación que eso se le acaba y llegó otro más allá que tiene ese otro, ay, yo me voy para allá porque allá hay más unción y me voy. Pablo dice, son carnales, inconstantes. No, les quiero hablar de cosas espirituales. Y no pude porque son niños. El hombre carnal vive para Dios, pero vive para él. Mis derechos. A mí nadie me hace eso. Cristo no es el Señor de su vida. No hay una definición. En ocasiones se siente que está vivo para Dios y en ocasiones está vivo para el pecado y Satanás. Por lo tanto, el hombre carnal que vive una vida miserable, una vida entre dos mundos, una vida en una constante derrota, en un desánimo constante. ¿Por qué llega a este estado? Pablo nos dice, por la ignorancia. Por la ignorancia. Usted no sabe lo gozoso que yo estoy de este escenario de hoy.
Esto no es fácil, invertir un sábado completo, tomando notas, pendientes, peleando con el sueño, ahí moviéndose, trincándose para no caerse. ¿Ah? ¿No ve algunos ya? Sí, para que no se fueran. ¿Ah? Eso me lo reveló el Señor. Algunos están trincos. Suéltese. Esto no es fácil, pero usted sabe el gozo que yo tengo al venir, pastor. Les felicito. Un aplauso a estos amados pastores, hermano. Porque para otras cosas tenemos espacio para orar por los enfermos, para ministrar al caído, para impartir la oración de fe, para levantar al que está. Todo eso tiene espacio en la familia de la fe. Pero esto es lo que le da fundamento, esto es lo que dice, mis amados, qué cosas estamos haciendo que no producen vida. Y si no producen vida, ¿para qué las vamos a seguir haciendo? Porque al final de todo, la finalidad ya sabemos qué es: conformados a la imagen del Hijo. Así que yo no quiero estar en torbellino de actividades si no hay aumento de Cristo en nosotros. A la medida que vamos avanzando, se va desplazando cualquier cosa que resiste esa obra de Dios en nosotros. Y es lo que Pablo quiere tratar con ellos, señores. Por eso él le dice: ustedes entendieron en parte entendieron. Y tiene que volverle a explicar algunas verdades que son centrales y fundamentales. Porque por eso, mi amado, esto a nosotros no nos debe de cansar. Hablar de Cristo no debe de ser un tema. Hablar de Cristo es la razón por la cual somos iglesia. Pues si usted lo que quiere saber de superación personal, yo les recomiendo 10 libros. Para ser una persona exitosa, usted no necesita a Cristo. Vaya a Nueva York. La gente son exitosas sin Cristo. Mi éxito no valida a Cristo. Yo no necesito ser cristiano para ser un hombre exitoso. ¿O usted no tiene familias que son exitosas en la vida que ni creen en la luz eléctrica? ¿No? Uno no necesita a Cristo para ser exitoso. Ahora, para crecer y ser transformado a la imagen del Hijo, usted necesita a Cristo. Para considerarse muerto al pecado, usted necesita a Cristo. Para poder hacer la voluntad del Padre, usted necesita a Cristo. Eso no se lo va a dar el libro de superación personal, porque la superación personal es con destrezas de aquí buenas. Yo los leo, me ayudan a seguir avanzando, pero no me imparten vida, porque la vida no está en la destreza de mi productividad, está en cómo mi naturaleza está siendo transformada a la imagen de Jesucristo. Yo recuerdo cuando salió el libro El Secreto, los creyentes me escribían: ¿has leído el libro El Secreto? ¿Qué secreto si el misterio fue revelado? Sí, porque es que hay unos códigos. ¿Qué códigos? Si ya los descifraron. Esto está descifrado. Pablo decía que este misterio fue revelado para que todos lo conozcan. Aleluya. ¿Para que todos qué? Lo conozcan. Por lo tanto, mis amados hermanos, estos aspectos de identificar qué fue lo que la cruz separó nos coloca a nosotros en poder identificar cuál es el proceso de esa transformación. Note, en Corinto, el hombre natural, a través de las obras de la carne, estaba tomando dominio sobre el hombre espiritual. Son las mismas personas. El hombre carnal, el hombre natural, por medio de las obras de la carne, estaba tomando dominio. Por eso Pablo usa una palabra aquí que es súper interesante. Y ya empiezo a cerrar esto. La palabra que él usa para el hombre natural es la palabra psuque, que es la palabra alma. Por lo tanto, cuando Pablo está diciendo el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu, la palabra es el hombre psuque, el hombre del alma. Por eso es que él
identifica a Adán como el alma viviente. Y todo el que esté en Adán es una persona que vive por la energía de su alma, por sus capacidades naturales. Note, él dice que no percibe porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. ¿Quién es el representante de la humanidad que vive gobernada por el alma? Adán. Por eso cuando nosotros decimos o está en Adán o está en Cristo, lo que estamos diciendo es o vive por la energía de su alma o vive por la energía del espíritu si está en Cristo. ¿Vio? O vive por la energía de su alma, que es Adán, o vive por la energía de su espíritu, del espíritu, que viene a ser residencia. El representante entonces de la humanidad que es gobernada por el espíritu es ¿quién? Cristo. Por lo tanto, ¿qué es un hombre carnal? Un hombre que está un rato en el alma y luego en el espíritu. No está en uno. Ya nació de nuevo, pero salta. Está un rato en uno y está un rato en otra. ¿Cuál es la palabra que se utiliza para describir al hombre carnal? Neumáticos. De donde usted y yo tenemos la palabra llanta. ¿Ah? Note bien. ¿Por qué? Porque es el hombre del viento, del soplo. Es llevado por cualquier cosa. ¿Qué hace un neumático algo que es usable? Que se le sopla viento. Es un hombre que es llevado. 5 meses siente una cosa, 4 meses después siente otra. Aquí está, se siente, pastor, cuenta conmigo hasta el final. De aquí yo no me muevo, yo no me voy de aquí. ¿Dónde está el hermano Juancho que no lo vemos hace como 8 meses? ¿Vio? Es que él va y viene. Es neumático. ¿Va a sentir usted siempre como que está en la misma energía y en la misma condición espiritual? No. Y ahí es donde entra qué fue lo que usted recibió. Porque si ahí decidimos regresar, entonces estamos abortando el proceso de la transformación. Juan 3:8, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Así que el hombre espiritual no es espiritual porque hace cosas, sino porque Dios sopló en él su espíritu, su propia vida. Es el hombre de la nueva naturaleza gobernado por la vida del Espíritu. Diga conmigo, si no produce vida, es muerte. Y si es muerte, está separado de Dios. Termino con esto entonces. ¿Qué persigue en nosotros el proceso de transformación? ¿Vio? ¿Qué persigue? Desplazar todo lo que es de Adán en nosotros. Ese es el proceso. Sacar todo lo que tiene que ver con lo adámico. La transformación, que es pasar de una forma a otra, ¿se acuerda? Pasar de una forma a otra. Pero ¿cómo vamos a pasar de una forma a otra si no sabemos a qué forma nos están pasando? ¿Cómo usted sabe que llegó a la otra forma? ¿Vio? En el proceso hay un desplazamiento. Eso se llama en la Biblia el crecimiento espiritual. Crecimiento espiritual no es saber mucha Biblia. Usted puede saber mucha Biblia y ser un carnepuerco. ¿Sí o no? Hay gente que usa la Biblia para maltratar a otro. ¿O no? Hay gente que usa la Biblia y tú dices, Dios mío, si esto es ser espiritual, yo me quedo acá. Saber mucha Biblia. Los primeros cristianos no sabían mucha Biblia, pero tenían mucho de Cristo. ¿Bien? Nosotros tenemos un doble privilegio. Que tenemos el texto escrito, que es una guía, no idolatre la Biblia. Usted honre al Señor de la Biblia. Por eso hay que saber leerla.
Porque si no la sabe leer, va a creer que Dios está haciendo algo que ya hizo. Por lo tanto, ese proceso está ¿qué? Sacando en nosotros todo lo que es adámico, todo lo que detiene el proceso, todo lo que provoca la energía en el yo, en mi capacidad, en mi destreza, en mi razonamiento, en mi intelectualidad. Yo tengo las respuestas, yo sé lo que hay que hacer, yo puedo con esto, yo tengo fuerza de voluntad. Todo eso es adámico. ¿Para qué? Para que Cristo sea formado en nosotros, y en ese proceso de formación, como nos decía el pastor, usted va a sentir, yo no soy el mismo, yo no soy la misma persona que era antes, algo está pasando conmigo, algo está sucediendo, obvio, lo están pasando de una forma a otra forma. Hay una evidencia de Cristo en usted. A ese proceso se le llama también la transformación de nuestro carácter. ¿Quién usted decía que no se meta conmigo porque yo no tengo pelo en la lengua? ¿Ah? Y ahora dice, el sabio sabe callar para no crear contienda. Dios, de repente usted dice, ¿será que me estoy poniendo más estúpido? No, no más estúpido, más Cristo en nosotros. Más Cristo en nosotros. Pastor, la prueba la he tratado, pero me he colgado cada vez. Tranquilo, no vuelvas atrás, que el que comenzó la buena obra en ti la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. No dependas en tu fuerza, no dependas en tu capacidad, no dependas en tu propia, depende en la habilidad del Señor. ¿Cómo lo logramos? 2 Corintios 5:14, porque si uno murió por todos, entonces todos murieron, para que ahora todos los que vivan, vivan para Él. Wow. La cruz es la que destruye el ego y el yo humano, que siempre será un enemigo que resiste la vida del Espíritu en nosotros. Y a la medida que seguimos en ese proceso, más claridad tendremos, más luz nos llegará, menos de Adán, más de Cristo, menos alma, más espíritu, más mente de Cristo entre nosotros, más madurez como iglesia, más avance como hijo, más manifestación de Cristo entre nosotros. Y no nos debe de extrañar, mis amados, que eventos y escenarios como este nos siguen avanzando en ese proceso. Bien dijo el pastor, temas como estos no son los que llenan estadios. No son aquellos por los cuales la gente hace fila para que el predicador ore por ellos. No son aquellos que arrancan los aplausos y el wow y el tremendo. Qué maravilloso. Lo que Dios quiere hacer conmigo. Hay veces que salimos de eventos como estos diciendo, ¿cuánto me falta? Yo sé que no estoy donde estaba, pero qué mucho camino me resta para seguir pareciéndome a la imagen del Hijo. Lo maravilloso de esto es que Él lo completará. Así que, mis amados, adelante en el Señor. Fortalecidos en su espíritu, afirmados en su gracia, sabiendo que tenéis herencia entre los santificados. Que cualquier prueba que estás viviendo hoy, aún las que tú mismo has provocado, las que son culpa tuya, culpa tuya, las tuyas, no las del diablo. No le asignes tanto poder a un querubín desplazado. Las tuyas, por no hacer lo que tenías que hacer, por no cumplir con lo que tenías. Las tuyas, las que me corresponden a mí. Sepa bien que aquellos que se someten bajo la mano poderosa de Dios, Dios sabe cómo darle buenas conclusiones a malas decisiones. Él perfeccionará. Y el apóstol dice algo, y con esto termino. Esta conformación a la imagen del Hijo se da en los contextos de pruebas.
no de condiciones favorables. Ojo, es en los contextos de pruebas. Por eso él dice, todo obrará. No que todo saldrá bien. Todo obrará para bien. La pregunta es, ¿cómo algo que está mal hoy puede obrar para bien después? Y ahí es donde muchos nos hemos estancado. La palabra obrar es la palabra de donde tenemos esta palabra que es sinergia. Lo que él está diciendo es, todas las cosas que están pasando están interactuando entre sí y están produciendo algo que él le llama bien, es aletheia, de carácter noble, justo y propio. Él está diciendo, porque cuando él escribe eso está preso. Él dice, todo está interactuando de tal manera que el producto final de lo que hoy estamos viviendo, quizás en el proceso tuve pérdida, pero la ganancia está en que estoy siendo conformado a la imagen del Hijo. No pienses por un momentito que este asunto siempre va a darte más de lo que tienes hoy. Ese no es el evangelio. Eso bien puede suceder. Por eso decirle a la gente, lo que el diablo te quitó lo vas a recibir 100 veces, engañarlo. ¿Vio? Eso no es del nuevo pacto. En el nuevo pacto tu obediencia te puede costar lo que tienes. O sea, tú no le sirves a Dios para que te dé 7 más lo que tienes hoy. ¿Seguro? Le servimos a Dios para que su propósito, que es más del Hijo en nosotros. Todo está interactuando para bien. Para que el producto final de lo que salga de allí será un hombre y una mujer que cada día se parece más al Hijo de Dios. ¡Wow! Cada día se parece más al Hijo de Dios. Y ahí es donde el primo tuyo inconverso, cuidado con ese evangélico que te están lavando el cerebro. Y tú le dices, si esto es lavarme el cerebro, que me lo enjuaguen todos los días, porque la libertad y la paz que yo tengo, tú la quisieras tener. Tú la quisieras tener y yo la tengo porque estoy en Cristo, el Señor. Nos ponemos de pie, mis amados. Cerramos este tiempo tomándonos de las manos. Allí pídele permiso. ¿Qué te parece si oramos los unos por los otros? ¿Qué te parece si nos levantamos en oración? Pastores queridos, gracias por estar aquí. No los identifico todos. No saben lo honrado que nos sentimos, el pastor Pires, la pastora Elisa, mi persona. Ustedes hayan sacado un sábado cuando mañana estamos otra vez en esta. Todos los líderes de esta iglesia agradecidos que usted ha hecho. Esto es una inversión, hermanos, que retorna con crece espiritual. Esa es la mejor inversión que hay, con crece espiritual. Tómele la mano al que está a su lado, ore por su hermano, afírmele en la fe, afírmele.